tuvo que pasar como tenía que pasar. Me hubiera encantado que alguien me hubiera visto ahogándome y me hubiera dicho, hey, busquemos ayuda. ¿Qué pensaba la Yael terapeuta en este proceso? Porque es demasiado diferente el rol. Porque constantemente estoy en espacios donde hay cosas que me detonan, que me despiertan, situaciones que no sé manejar. Por más de que tengo toda esta información, cero puedo aplicar en mi familia. Bienvenida a Somos. Aquí hablamos de lo que vivimos, de lo que sentimos y de todo lo que vamos descubriendo en el camino. Porque entendernos es un proceso y hay muchísimo por aprender. Si te gusta lo que escuchas, porfa, suscríbete, sígueme en las redes y únete a esta conversación. Bienvenidas a un episodio más de Web Therapy, en el que normalmente tengo a un invitado y le hago preguntas del por qué va a terapia. La invitada hoy soy yo. Hoy vamos a hablar un poquitico del por qué yo fui a terapia y cómo fue mi proceso. Y me parecía importante grabarlo porque quería conectar con ustedes y saber y dejarlos entrar un poquitico a ese mundo de lo que es mi vida personal y cómo busco ayuda. Y además demostrar que, digamos que haces lo que predicas, ¿no? Ok, 100%. Entonces, bueno, me encanta y gracias por el honor de ser yo la que está de este lado ahorita. Bueno, empecemos de una. A veces yo creo que la gente cree que los terapeutas nunca van a terapia porque como, no sé, en casa herrero cuchillo de palo, o más bien están obsesionados con terapia y han ido desde chiquitos. Entonces cuenta un poquito cómo fue tu proceso. Que te digo la verdad, tú me contaste ahorita viniendo y me sorprendí. Es verdad, porque yo fui a terapia oficialmente por primera vez en el 2018 y ya les voy a contar por qué llegué a terapia. Pero hasta ese momento, yo, la verdad, de pronto en algún momento había consultado, pero terapia oficial nunca había ido, no había tenido, no me acordaba de tenerla. Y fue interesante que tú pensaste que yo toda la había ido a terapia, que de pronto había pasado toda la vida, así, pero sí, o sea, y voy a ir un minuto a mí, pero, o sea, la primera terapeuta así oficial, buena, que yo recomiendo que he tenido en mi vida ha sido tú, pero de pequeña, en varios momentos me llevaron a terapia, ¿entiendes? O yo me acuerdo, sugirieron. yo me acuerdo de mi mamá hablando mucho de ella ir a terapia. Yo soy terapeuta, eso fue lo que estudié. El ir a terapia era algo muy normal en mi familia. Pero no sé si de pronto yo creo que mi trauma manejaba tanto mi vida que no había espacio para yo darme cuenta que necesitaba ayuda. Era un modo mucho más de hacer, sobrevivir, salir adelante, casarme, tener hijos, que no había ese espacio donde hay algo que no está funcionando muy bien, búscalo. Hasta que la vida me puso así de frente. O lo ves con o lo eso. ves. O lo veo. A ver, en el 2018, bueno, yo ya me había graduado de la universidad, en Estados Unidos haces tus 4 años de tu bachelor's degree, después haces otros, a mí me demoró por ahí 5 años hacer mi maestría porque tenía 3 bebés bajo 4 años mientras estaba haciendo mi maestría. Después tienes que hacer casi 3 años de horas de supervisión y después tienes que tomar un examen que dura más o menos 5 a 6 horas para que te den la licencia. Okay, entonces yo me gradúo, yo soy terapeuta, Marriage and Family Therapist, y la licencia que me permite trabajar con seguros y tener como otras facilidades como terapeuta. Perfecto, estudio para tomar el examen y no paso la primera vez. Y yo no pasé el examen. La segunda vez, no pasé el examen. 5 veces y no pasaba el examen. ¿Qué empieza a pasar? Porque obviamente entre cada fecha que tomas el examen son más o menos como unos 3 o 4 meses para poderlo volver a tomar. Y era como que o soy bruta o algo está mal conmigo porque no me puedo recordar el material. Llevo estudiando esto 10 años. ¿Qué pasa conmigo? No voy a poder practicar. ¿Cómo se va a ver mi futuro? Todo el esfuerzo que puse no lo voy a poder lograr. Y entré en pánico. En esas, como que al mismo tiempo, mi supervisor de las horas de la maestría es uno de mis mentores más impresionantes de la vida, Isaac Farren. Me dice, escúchame, quiero que hagas un curso de hipnoterapia. Ve a hacer este curso de hipnoterapia que es importante para tu currículum. Aquí en la práctica lo practicamos. Yo trabajaba para su práctica por más o menos 3 años, algo así. Y le dije, ok, perfecto, buenísimo. Fuimos 15 estudiantes a hacer
el curso de hipnoterapia por 3 días. Me acuerdo era como en un teatro, todos llevábamos sillita de playa y nos sentábamos con cuaderno para que el profesor nos enseñaba hipnoterapia. Y todos los estudiantes tenían que voluntarizarse para que el profesor pueda mostrar las habilidades que nos estaba enseñando, como las herramientas que nos estaba enseñando. Dicho y hecho, pues tocó mi turno. Entro a la sesión terapéutica enfrente de todos. Él empieza a hacerme hipnoterapia. Uy, tengo taquicardia. Y en ese momento se empiezan a despertar muchas cosas dentro de mí relacionadas con la memoria. Y yo me voy mucho más profundo. Identifico en qué momento yo paso por un episodio muy traumático en mi niñez que hace que mi memoria olvide y no retenga la información. ¿Cómo me gradué de la maestría? No sé, de verdad no sé cómo lo logré y me gradué con honores. Pero el tener toda esa información que yo tenía que retener, estudiarla en corto plazo y tener que pasar ese examen, sencillamente mi memoria no funcionaba. En ese momento me sentía fallar, tenía mucho miedo de lo que estaba descubriendo y no sabía cómo poner todo esto en perspectiva. Era un principio de diciembre. Salgo de la sesión muy revolcada, tratando de empezar a poner como que ese rompecabezas. Dije, esto es demasiado, lo voy a poner a un lado. No pasé el examen tampoco, lo voy a poner a un lado. Estaba muy incómoda. Vuelvo a las vacaciones de diciembre y mi cuerpo sencillamente estaba desregulado. Yo pido hacer otra sesión terapéutica de hipnoterapia con este terapeuta que me iba a llevar a mí yo quería más respuestas. Y obviamente entramos mucho más profundo y encontramos respuestas difíciles de episodios que yo viví en la niñez, otra vez donde la memoria optó por usar como mecanismo de defensa el olvidar para protegerme del dolor. Y cuando empecé a descubrir eso, decidí llamar a una colega que es muy cercana a mí, con la que me escribió el prólogo del libro que va a salir en unos meses, que se llama Pilar Sordo. Digo, Pilar, tengo que hablar con alguien, no sé con quién hablar. Y así fue como empezó mi proceso terapéutico. Wow. Tengo muchas follow-up questions de esto. Que quiero decir una cosa, perdón, antes de que sigamos, de que hoy en día el no haber pasado ese examen por esas 5 veces fue el regalo más grande de mi vida y ese momento fue un empezar a la Yael que está hoy aquí sentada. Tengo varias preguntas. Primero, mientras tú estudiabas, ¿tú sentías que debías ir a terapia pero te daba miedo tomar el paso? ¿Sentías que eso no era para ti, que tú no lo necesitabas? O sea, ¿por qué nunca habías pensado? Incluso, por lo menos yo tengo amigos que estudiaron psicología y yo fui paciente mientras estudias. Muchas veces te mandan como que a hacerle exámenes o ciertas cosas a personas conocidas. ¿Tú nunca nunca consideraste que necesitabas o sabías que necesitabas pero no estabas dispuesta a verlo? Yo tenía vergüenza. Yo tenía vergüenza de no saber, de no poder retener la información y no poder pasar el examen. Entonces lo hacía yo todo sola. Me daba vergüenza admitir que no pasaba el examen, me daba vergüenza admitir que no podía retener la información. Claro, pero digo, ¿tú nunca pensaste, wow, necesito ayuda por X o Y, necesito ir a terapia? Lo pensaba, pero era tanta mi vergüenza Ya. de yo decir, ¿cómo yo voy a ser terapeuta y no puedo retener esta información y no puedo pasar ese examen? Que ir a la terapeuta que me va a ver. Claro. ¿Me entiendes? Te costaba mucho pedir ayuda, pues, y mostrarte vulnerable. Ese concepto también, que era como que era ¿cómo no lo ibas a poder lograr tú sola? Lo tenía que hacer sola. Era mucho más, la vergüenza era mucho más fuerte de mi habilidad de poder pedir ayuda. Ok, y lo has hablado varias veces y que tú no tuviste una infancia fácil. O sea, en ese proceso y escuchando que tu mamá se iba a terapia, ¿tú no consideraste nunca ir? Cuando yo crecí, por más de que yo sabía que era difícil lo que yo vivía, normalizas el dolor. Aprendes a vivir con él. Solamente empiezas a entender que vives de pronto un espacio difícil en tu casa con una madre maravillosa, con un padre muy enfermo.
solamente cuando te remueves, que esto pasa mucho después cuando yo entro al ejército de Israel y me quedo sola en Israel, que ya yo me salgo de este episodio para poder empezar a vivir, y ahí es donde empiezan a despertarse muchas más cosas, muchos más miedos, pero igual el permitirme pedir ayuda todavía no existía. Y desde que fuiste a esta terapia, ¿crees que ya te has vuelto mucho más vulnerable? Me he vuelto, no fue del día a la mañana, o sea, 2019, han pasado muchos años de mucho trabajo, de enfrentar muchos de los miedos y de los mecanismos de defensa que yo desarrollé de niña para poder sobrevivir. Muchos de esos fueron la soledad, muchos de esos fueron el no confiar, el solamente ver en mi valor el dar, no recibir. Y el pedir ayuda es recibir. Entonces, si tú no ves el valor, si para mí recibir no era algo que yo valoraba, solamente yo valgo cuando doy, el recibir me quita espacio de poder encontrar valor. Claro. ¿Y qué pensaba la Yael terapeuta en este proceso? Porque es demasiado diferente el rol, ¿no? Uf. Además que creo que no hay peor paciente que una que cree que se la sabe toda. Horrible. Entonces, ¿cómo fue eso? O sea, porque no es lo mismo que cualquier persona vaya a terapia a una persona que, digamos, sabe lo mismo. Mírame algo. Traté muchas terapeutas hasta que encontré a Pilar, y después de Pilar ahorita pasé a otra terapeuta que es espectacular. Valeria es espectacular, ¿valen? ¿Qué pensaba la Yael? Y te voy a decir qué pasa. Mi mecanismo de defensa siempre fue racionalizar lo que estaba viviendo. Desde muy chiquita. Mis libros eran mis mejores amigos. Yo en ellos encontraba todas las respuestas a todo lo que yo estaba viviendo. ¿Qué fue lo primero que hice cuando descubrí todas estas cosas? Fue, vamos a racionalizar. Entro yo a terapia con Pilar a racionalizar. Y lo que Pilar me enseñó fue a sentir. ¿Puedes contar un poquito ese proceso? Fue un proceso de que ella identificó mis comportamientos, y fueron comportamientos que de pronto muchas hoy en día los vemos muy normales. El hacer, por ejemplo. Todo el día hacer, todo el día correr. Me acuerdo uno de los ejercicios que ella me mandaba era, hoy va a ser todo despacio. Y yo no sabía hacer las cosas despacio. Porque cuando corres y cuando te llenas de tantas cosas todo el día, hay menos espacio de estar en silencio contigo misma. Porque ves, estar en silencio contigo misma no es tan lindo. Es muy difícil. Es muy difícil y es bien oscuro. Yo creo, no sé si lo he contado aquí o te he contado, que mi mamá tuvo un accidente y yo le pedí a mi hermana que me acompañara a bañarme, y al revés, porque no queríamos estar solas ni un segundo para no pensar. Imagínate. Sí. Entonces, mi proceso terapéutico todo el principio fue cómo yo paraba de racionalizar. No vas a parar de hacer sentido, de buscar la razón, de pronto científica, o la razón de lo que estás viviendo, del por qué lo viviste, entender el para qué lo estabas viviendo, que eso lo descubrí mucho después, y aprender a sentir. ¿Y qué es sentir? Sentir es permitirle a esa sensación que te sobresatura el cuerpo, que te hace temblar, y darle un nombre. Esto es miedo, esto es vergüenza, esto es incomodidad, esto es necesidad de amor, esto es desconfianza. Pero era un miedo profundo, que desde ese miedo se desarrollaron un montón de mecanismos de defensa que me llevaron lejos. O sea, tipo, yo logré muchísimas cosas, pero era todo de la racionalización, no del sentir. Y tú como terapeuta, ¿has cambiado tu forma de abordar o de tratar a pacientes, o desde que empezaste tú a ir a terapia? Yo creo que el yo haber ido a terapia me permitió descubrir mi relación con el dolor, mi relación con la incomodidad, mi relación con el miedo de una manera tan profunda que al yo poder sentir lo que siento, lo logro conectar con las pacientes. Yo digo que mucho de lo que yo viví me ayudó a desarrollar habilidades para conectar con el dolor del otro de otra manera más diferente, con mucha compasión, con mucho amor. ¿Sabes qué estoy pensando? O sea, yo siento que obviamente el tema de ir a terapia ha cambiado mucho con los años. Todavía sigue bastante tabú, sobre todo en ciertos demographics, digamos. Pero, o sea, yo me imagino que tú creciendo,
no era, o sea, no era algo como tan normal ir y era una señal de debilidad. Y eso poco a poco ha ido cambiando. Sí. Pero, o sea, tú cuando fuiste, ¿te sentías débil Sí, por ir? sentía vergüenza. Yo no lo veía como debilidad. O de pronto la palabra sí es debilidad. Yo lo veía más era cómo yo no pude. Cómo yo no pude solucionar esto. O sea, cómo yo tengo que hablar con otra persona, yo teniendo todos estos años de experiencia, y cómo no puedo aplicar las herramientas que yo aprendí por tantos años en mí. Y de verdad la vergüenza mucho era qué iban a pensar de mí estas terapeutas si yo mostraba este lado tan fuerte mío. Claro. Era el que iban a decir, que iban a opinar. No va a tener pacientes por yo haber pasado por eso. ¿Quién va a querer ir a donde una terapeuta que ha pasado por trauma? Y hoy en día es mi mayor regalo, es mi mayor habilidad, ¿cierto? Hoy logré transformar todo eso que viví en oportunidades de conexión. Sí. ¿Sabes qué? Creo que es importante recordarse. Ahí, todo el tiempo hablo de este libro, que es el de Rabbi Sacks, The Morality, pero que dice que una de las cosas que a uno como a los humanos se nos olvida es, uno, que somos seres sociales y que estamos diseñados literalmente para conectar con otros. O sea, que no vinimos ni a estar solos, ni a tratar de solucionar el mundo nosotros solos o nada. Pero también dice que tú no te puedes salvar cuando te estás ahogando. O sea, literalmente tú no te puedes. O sea, por más que seas el mejor nadador del mundo, siempre necesitas que alguien te lance un salvavidas y tú, o agarrarte a ese salvavidas. Es muy difícil, si no. Entonces, o sea, me parece... Honestamente me sorprendió porque yo sí sabía la historia de la hipnoterapia, pero yo pensé que habías ido antes. Me sorprendió lo que tardaste en ir por primera vez. No, pero yo no sabía que me estaba ahogando. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Pero lo increíble es eso, que muchas veces uno se está ahogando y uno ni lo sabe. Y yo creo que mi carrera, o sea, para mí, mi sueño más grande era ser mamá y era ser terapeuta. Eran como que esos dos sueños que yo quería siempre cumplir. Y gracias a Dios cumplí mi sueño de ser mamá y tuve mis 3 hijos. Y ellos, a medida que van creciendo, me han venido a mostrar todas las cosas que yo no quiero ver. Terapia. Todas las que yo no quiero ver. Te han enseñado en que mi cara. Que yo me toque mantener en terapia. Tipo, de ahí no te muevas. Bueno, ¿okay? yo te dije, me vas a tener para siempre. Exactamente, no te muevas. Pero el ser terapeuta era algo muy importante para mí. Y el verme enfrente al no pasar este examen y no cumplirlo movió todo mi piso. Y ahí me sentí ahogada. Pero tuvo que pasar 11 años de estudio, todo esto para yo identificar que me estaba ahogando. Pero espérate, porque yo no me estaba ahogando por esto. Yo me estaba ahogando desde hace muchos años más. Es que eso es lo que te iba a decir, que para una persona que no pasó por todo lo que tú pasaste, tal vez eso... O sea, no quiero usar la palabra tontería, ¿entiendes? Pero eso es como que, una cosa más que me pasó, ¿entiendes? No es como que sería un punto decisivo. Pero bueno, a veces, ¿qué es eso? Como la gota que derrama el vaso. El ser terapeuta es dar. Yo crecí donde para yo buscar amor en mi casa, sentirme segura y sentirme que acá pertenezco, yo tenía que dar. Yo daba, ayudaba, salvaba, todo. Desde mis muñecas hasta mis hermanos, hasta mis padres, hasta mi familia, hasta mis amigos. Todo era yo dando. Finalmente tengo el título para poder dar y no pasó el examen. Entonces todo mi valor, que yo pensaba que era mi valor, se iba a ir por ahí. Okay. ¿Y cuáles han sido como las 3 cosas que más aprendiste? O que ves para atrás y dices, wow, estas 3 cosas son lo que más me cambiaron mi perspectiva de vida, de terapeuta, en el momento que empezaste a ir. El haber podido encontrar el para qué viví todo lo que viví, que no fue en vano, ¿cierto? Que haber pasado por todo lo que pasamos me permitió ser quien soy hoy. El tener una pareja a mi lado que me ha permitido ser. Yo hoy soy auténticamente Yael, pero mirando para atrás, identifiqué todas las máscaras que tuve que ponerme para sobrevivir, que no era yo, de la manera que hablaba, cómo actuaba, con quién interactuaba, lo que hacía, no era yo. Y el hoy poder decir, hoy soy yo. ¿Sabes qué me parece increíble? Y perdón, te estoy interrumpiendo, sé que solo dijiste 2. Justo ayer, ¿fue ayer? Sí, creo que ayer, nos reunimos y empezaste a ver en tu Instagram, tipo abajo, porque me querías mostrar algo que había pasado hace 1000 años. Y en verdad,
obviamente es normal Sí. porque es la evolución de cualquier ser humano y todo, pero ¿no te pasaba que tú te veías y era como que ¿quién es esta ¿Quién es esta persona? persona? Y más o menos esa fecha correspondía con ese momento. Te lo juro que hasta la mirada era diferente, te lo juro. Total. O sea, que yo Sí. dije, tipo, ¿qué es esta cultura? O sea, sí. Y yo veo esa imagen, por ejemplo, con no sabes lo que te espera, tipo, qué lindo lo que te Sí. espera, por más de que vas a pasar por una etapa dura de transformación y de descubrimiento, te espera. Y lo importante de todo esto de terapia es que no termina. Y no termina no por mal, sino porque, por ejemplo, hoy veo mis sesiones terapéuticas con mi terapeuta semanales como espacios de descubrimiento súper interesantes, tipo, porque constantemente estoy en espacios donde hay cosas que me detonan, que me despiertan, situaciones que no sé manejar, porque es muy interesante. Por más de que tengo toda esta información, cero puedo aplicar en mi familia. bueno, Cero es menos así. cero. No me da, no Pero me es que da. una cosa es la teoría y otra. No, primero La que no es cero emocionalidad, menos cero. sí, No, pero- no, tampoco es así. Sí, porque me siento tan emocional que no logro pensar, mi cerebro se congela y no puedo aplicar. Bueno, está siendo un poco dura a No, mi criterio, pero entiende lo que dice. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿entiendes? O sea, una cosa es saber el deber ser y saber el por qué y otra cosa es como uno lo siente. O sea, esto 100%. Pero a mí sí me parece... O sea, a mí sí me parece demasiado importante recordar, uno, que es un proceso que nunca se termina, pero que también hay picos. O sea, en que un momento que te sientes iluminado y que eres, o sea, un ser superior y otro que estás en el foso. Y tú dices, ¿cómo puede ser si hace 2 meses me sentía iluminada? ¿Entiendes? Y literal, Y- literal. Eso me parece importante. Y otra cosa que me parece importante es que, o sea, y lo hemos hablado tú y yo, no ahorita, pero es que muchas veces uno vuelve a sus patrones o sea, que tienes, como que tu sistema operativo por default, digamos. Entonces, en ese momento, por lo menos en mí, se despierta mucha frustración. ¿Entiendes? Porque es como que, cónchale, yo pensé que este tema yo ya lo había superado. ¿Entiendes? Y creo que es algo normal. Y lo quiero decir también porque, o sea, porque muchas personas se pueden sentir desmoralizadas, ¿entiendes? Como que, wow, yo pensé que esto ya lo tenía trabajado. ¿Por qué me afecta otra vez? ¿O por qué volví a caer en el mismo patrón que caí hace tanto tiempo? Y por eso es que creo que uno tiene que seguir. Ahora, me pregunto, tú desde ese momento no has ido a terapia todo el tiempo. O sea, tuviste pausas. Tuve una pausa. Sí, tuve una pausa de creo que 1 o 2 años y volví a retomar cuando mi primer hijo entró en la etapa de ya empezar el proceso de irse de la casa. Que ahí despertó muchas cosas en mí, que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero al final no era él, Claro. era áreas mías que yo todavía no había tenido que trabajar porque no había tenido que llegar a ese momento de esa sensación. Pero otra vez, si tú ves el proceso como que, ay, Dios mío, tengo que trabajar en esto otra vez, qué cosa tan horrible. Obviamente se va a hacer un proceso difícil. Yo hoy, te lo juro que no veo la hora de los martes a las 8 de la mañana porque me emociona ver qué voy a aprender de mí hoy y qué voy a descubrir de mí hoy. Y si lo ves con esa perspectiva, la vida está llena de momentos de aprendizaje y de crecimiento. Y todo el tiempo estamos creciendo porque la verdad crecemos para poder ser mejores personas. Entonces, si tú estás con este mindset de que qué tengo que vivir y qué tengo que hacer para ser una mejor persona todo el tiempo, todo lo que pasa lo ves de esa manera. Ok, tengo unas preguntas para ir como concretando, pero de manera práctica. La primera, ¿cómo puedes identificar que necesitas ayuda o que te estás ahogando? ¿Entiendes? Cuando dices, no, estoy fenómeno, estoy perfecta. O sea, tienes que pasar por algo súper fuerte, o tienes que pasar por algo que te lo despierte, o hay maneras, digamos, de más racionalización, de decir, mira, ¿sabes qué? Creo que llegó un momento de pedir ayuda. Yo creo que hoy en día ha cambiado mucho eso y no tenemos que llegar a ahogarnos para pedir ayuda. Ojalá la gente no sienta la necesidad de ahogarse para pedir ayuda. La dificultad es cuando no sabes que te estás ahogando, ¿ok? ¿Y cómo te das normalmente cuenta si te estás ahogando? Es cuando tu día a día es difícil, no, las cosas no te están fluyendo, tienes dificultades por todas las áreas, tienes que esforzarte demasiado para poder pasar el día, cumplir tus metas, llegar a donde tienes que llegar, conectar con la gente. Cuando empiezas esa desconexión humana, donde te vuelves a hacer y cero ser. Cuando la gente a tu alrededor te está diciendo, hey, algo no está bien, escucha.
escucha. Yo creo que la gente que te quiere, que de verdad te quiere, está a tu alrededor y te dice eso, escúchalo. Ok, y otra pregunta. ¿Cómo puedes conseguir un buen terapeuta? Suerte. Es que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo he hablado con muchas personas. Yo todo el tiempo digo, medio echando broma, medio verdad, que todo el mundo debería ir a terapia. Ajá. Así sea, como en el colegio que te obligan a tener unas planillas Sí. de doctor para poder entrar. Como que tú todos los años deberías ir a tu doctor y todos los años deberías ir, Sí. así sea, una vez al año Sí. a terapia. Sí. Tienes como, Sí. hola, aquí estoy, Sí. todavía medio cuerdo, medio loco. ¿Sabes? Como que... pero es difícil porque... o sea, yo te juro, yo la única persona que recomiendo es a ti. O sea, Wow, gracias. bueno, o sea, dependiendo del área, pero Sí. con adultos, digamos. Sí. Y yo tuve mis experiencias fatales Sí. creciendo, fatales, al punto que en verdad yo no quería ir a terapia. Yo en un momento dije, tipo, yo en un momento quería estudiar psicología y no estudié porque dije, todos los psicólogos están locos. Te lo juro, porque Sí, me hay tocó experiencias muy fatal. fuertes, sí. Entonces, ¿cómo, o sea, qué deberíamos buscar? Porque al final es como una pareja, ¿entiendes? Es como un matchmaking, Sí. 100%. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando la gente va a agendar una sesión conmigo, le digo, ven una sesión. Y quiero que veas si tenemos química, si te sientes cómoda, si te sientes segura, si te sientes no juzgada, porque de pronto mi manera de hacer terapia o mi metodología no es la que te funciona a ti. Y hoy yo ahí mismo digo, y si yo no te funciono, yo te voy a ayudar a buscar a alguien que sea correcto para ti. Pero el proceso, la terapeuta es una persona muy importante en tu vida. Y puedes ir a varias hasta que encuentres con la que conectes. Que la expectativa no sea que voy a llegar a una y esa siempre tiene que ser. Sí. De pronto no, o de pronto sí. Trata varias para que puedas entender con quién te sientes mucho más cómodo. Porque el proceso terapéutico, si tú vas sintiéndote, me está juzgando, me está evaluando, me está diciendo cosas que no me deberían de estar diciendo, no me siento cómoda, estás perdiendo el tiempo. Porque lo primero y lo más importante que es una terapeuta, que es algo que trabajamos muchísimo en la universidad, es crear espacios seguros donde tú entras y tú mismo te sientes como que, ok, acá yo puedo ser. No importa qué tan imperfecta, qué tantos errores tenga, qué pensamientos intrusivos tengo, no importa qué, yo acá puedo ser. Esa es tu terapeuta. Y también digo, si llevas, por ejemplo, con tu terapeuta varias veces y hay momentos donde te sientes incómoda, estancada, como que no fluye, hay cosas que se te están detonando de la sesión terapéutica. No es que ya me aburrí y se fue. Háblalos con tu terapeuta. Porque hay veces son espacios de mucho descubrimiento, porque eso es una emoción, es una sensación. Y que no vayas a perder la oportunidad de buscar otra terapeuta de pronto encontrando cosas que de pronto no pensabas. Perdón, se me están vendiendo demasiadas cosas diferentes Dilas en la todas, cabeza, pero es que lo dilas estoy todas. asociando con dos cosas. Uno, con la serie Shrinking, que no sé si lo hemos hablado, pero bueno. Buenísimo. Y la otra es con el libro de Maybe You Should Talk to Someone. Maybe you should Ajá. talk to someone. Que habla justamente de la perspectiva de que los terapeutas también son personas y que también van a terapia y que también tienen problemas y tienen felicidades y tienen muchas cosas y que también uno tiene que saber eso, o sea, que tampoco son personas para nada perfectas ni... Entonces, a mí sí me da curiosidad como esa dualidad, o sea, tuya, ¿entiendes? Porque no lo has Dilo. dicho, pero sí sé que te costó mucho mostrarte vulnerable en la primera terapia que fuiste porque tú creías que ya sabías lo que te iban a decir. Claro, y tenía miedo que me juzgaran. Claro que sí, 100%. Pero seguiste. Pero seguí. Ella fue muy buena en llevarme, en dejarme las últimas partes de las sesiones, me dejaba con una información que me dejaba pensando, que me hacía volver. Primero, somos seres humanos, ¿ok? Pero por lo menos con mi experiencia personal, yo abro mi puerta de la oficina, entran mis dos perros detrás, entro mi jugo y mi café y mi agua y me convierto en una terapeuta. ¿Qué significa que me convierto en esa terapeuta? Y yo lo hablé en estos días en un video. Es como si yo me apago para prenderme para ti. Claro. Como prender como un espacio que tú entras y conectes conmigo. Pero ¿y tú como paciente? Me tocó hacer eso. Me tomo... Ajá, ¿cómo? Sí. ¿Cómo lo hago? Con una muy buena terapeuta. Pero ¿qué pasa dentro de...? O sea, ¿cómo fue tu proceso? Mi proceso fue que ella hizo un trabajo excelente. Ella hoy en día, la que tengo hoy, hace un trabajo excelente. Porque ella me conoce muy bien, sabe que yo ahí mismo voy directo a racionalizar cuando traigo un problema. Ay, tengo esta dificultad con mi hijo. Es que la teoría explica, ya a mí no me importa la teoría. ¿Qué te hace sentir? No, pero es que yo entiendo porque es un adolescente. Perdón, yo no te pregunté eso. Entonces, ella me empuja a espacios donde me hace sentir y me hace conectar con la emoción.
Y hay veces es súper sobresaturador. Pero como estoy en este journey de crecimiento, donde quiero aprender, donde estoy dispuesta a sentirme incómoda, y ella lo permite con mucho amor, porque me sostiene. Hay un concepto terapéutico de sostener. Me sostiene mientras siento, que me permite a mí quitar los mecanismos de defensa que salen muchas veces para poder conectar. Ok, y para cerrar, o sea, ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar cuando empezaste? De manera que el proceso te hubiese sido un poco más leve, digamos. Yo creo que tuvo que pasar como tenía que pasar. Me hubiera encantado que alguien me hubiera visto ahogándome y me hubiera dicho, hey, busquemos ayuda. Pero, por ejemplo, mi esposo tampoco estaba en la mentalidad de ir a terapia. O sea, no era algo que él pensaba. Claro. Los dos lo descubrimos después. Él también fue después, pero no teníamos esa cultura, no veníamos de esa cultura. Y esa necesidad de ser una supermamá, que alguien me hubiera dicho, no tienes que ser una supermujer, una supermamá, no todo tiene que ser perfecto, no lo tienes que lograr todo, no tienes... O sea, yo me acuerdo después analizando momentos como, por ejemplo, yo no sé cocinar. Y yo me obligaba a cocinar, a tener los niños, a trabajar, a todo, porque eso es lo que todo el mundo... Como todo el mundo lo hace. Esa típica mamá que llegaba al colegio con los cupcakes recién hechos de su casa. O sea, ¿cómo ella logró eso? Y yo me pasaba, yo que lo voy a tratar, nunca lo logré. Ahogándome en mis propias expectativas sociales que no eran realistas para mí. Hoy creas tus propias expectativas que no son la norma social, que te permiten ser, por medio de todo este proceso terapéutico en donde lo que haces es volver a ti. En algún momento, creciendo, me tocó desconectarme de mí para poder sobrevivir. Y lo que me permitió la terapia fue volver a mí, a conectar con quien yo soy de verdad. Bueno, estoy feliz de que hayas ido a terapia y que hayas tomado ese paso. No, porque, o sea, digamos que conozco más en detalle ciertos aspectos y además yo me acuerdo que es que me da risa porque yo te conocí cuando tú trabajabas en ese lugar, ¿entiendes? Sí. O sea, sí. y yo he podido ver de cerca también como tu evolución como mujer, como persona, o sea, estoy segura que la gente cercana a ti también lo puede ver. O sea, es otra... es espectacular también ver esos procesos. Gracias por contarnos y por abrirte. Y bueno, nada. Gracias a todos por habernos escuchado hoy, por todos ustedes ser parte de esta historia de crecimiento y ojalá conecten con mi historia y los impulse a buscar ayuda, que la ayuda es muy bonita y te ayuda de verdad a encontrar respuestas maravillosas y sencillamente a volver a ti. Nos vemos en el próximo Web Therapy. Mil gracias por estar aquí, por darte este espacio, por cuestionarte y por compartir este camino conmigo. Si este episodio te hizo pensar en algo, si sea algo muy chiquito, cuéntame en los comentarios o compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Somos, donde seguimos descubriendo juntos. Te mando un abrazo gigantesco.